Gracias a Dios. Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos viendo la última parte, la sexta parte del capítulo 23, en donde Pablo es librado de la conspiración de los asesinos. Recordemos, allá en los versículos 12 al 15, 40 hombres hacen juramento para acorralar y matar a Pablo. Pero este plan no se dio. ¿Por qué? Recordemos también que a estos hombres no les faltaba compromiso o celo, pero esto no era el celo acordado con el conocimiento. El celo de la devoción por sus intereses nunca probó que alguien está bien delante de Dios. Era algo egoísta, algo que lastimaba, algo que dañaba. Entonces, esto no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, requerid al tribuno que le traigan mañana ante vosotros, como querréis indagar cosa más cierta acerca de él. Esto es lo que ellos pidieron, los asesinos pidieron tanto a los principales sacerdotes como a los ancianos, para que ellos mintieran ante el tribuno romano y le sacaran a Pablo y ellos aprovecharían para matarle. Entonces, la mentira era definitivamente un pecado, y los hombres que debían estar comprometidos con la ley, hablando de los sacerdotes y de los ancianos, comprometidos, decía, con la ley de Dios, parecían estar contentos al pecar contra él. Ellos tenían celos, sí, de Dios, aparente, pero aún estaban dispuestos a mentir y pecar para cumplir sus propósitos o sus metas piadosas, sus supuestas metas piadosas. ¿Qué es lo que sucede? Que acá nosotros vamos a ver más adelante los versículos del 16 al 22, el sobrino de Pablo se entera del complot y advierte al tribuno romano. Sí, es así como dice la palabra de Dios. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, él fue a Pablo, le comunicó, pidió Pablo a uno de los soldados que le llevara al centurión para que él pudiera verificar exactamente de todo esto que estaba sucediendo. No era un accidente ni una coincidencia. Esto era la protección que Dios daría a Pablo por la promesa que Jesús le hizo, en que él tenía que llegar a Roma a testificar. Pablo, el prisionero, que en realidad no sabían exactamente por qué se encontraba ahí, sino que era una supuesta manera de protegerle, porque había simplemente sospechas, pero no había absolutamente nada concreto en contra de Pablo. Más adelante, los versículos 23 al 24, Pablo escapa a Cesarea con una escolta militar y una carta refiriendo a él con el gobernador provincial. Y dice la palabra de Dios, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Imagínese la cantidad de hombres para custodiar, para escoltar, para llevar a un prisionero. Entonces aquí vemos como Dios, diríamos, ¿no es cierto? Hasta consideraríamos que con cierta exageración su fidelidad hacia Pablo para mostrar que sin duda él llegaría a cumplir con la promesa que Jesús le había hecho. Y es así, cuando Dios tiene planes en nuestras vidas, nada ni nadie podrá impedir. Él nos protege, Él nos cuida. Y como en este caso, imagínense, decíamos, parecía una exageración, 470 soldados. Y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Es más, no le llevaron, ¿no es cierto?, como un prisionero, sino escoltado como una persona que realmente podía ser cuidado y protegido por todos aquellos soldados. No solo escapó Pablo de Jerusalén vivo, lo hizo cabalgando. De hecho,
cabalgaduras estaban dispuestas para Pablo. Es así como Dios nos cuida, nos prepara y nos protege. Más adelante, los versículos 25 al 30 dice que la carta de Lisias a Félix envía precisamente, ¿no es cierto? Y dentro de todo esto que lo menciona, dice allí, lo libré, habiendo sabido que era ciudadano romano. Entonces él tenía su argumento. Pero y como él pertenecía a Cilicia, tenía que ser juzgado, tenía que ser oído por Félix. En su carta menciona exactamente eso, pero no menciona de que él por error flageló a Pablo en el interrogatorio. Pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión, menciona allí en la carta. Entonces, aquí nosotros podemos ver exactamente cómo Lucas, el escritor del libro de los Hechos, era en la línea principal de la carta, era el pensarse que los oficiales romanos revisarán el libro de los Hechos antes de la audiencia ante César. Entonces aquí Lucas muestra que otros oficiales romanos sentencian a Pablo como culpable, pero aquí no encontraron absolutamente nada de qué culparle. En un comentario de Bruce dice, uno de los motivos primordiales de Lucas de escribir sus historias era para mostrar que no había hechos en las subversiones no solo traídas en contra de Pablo, sino en contra de todos los cristianos en general de esa época. Esos componentes e imparciales jueces habían repetidamente confirmado la inocencia del movimiento cristiano y de los misioneros cristianos con respecto a la ley romana. De ninguna manera estaban infringiendo esa ley. Más adelante, los versículos 31 al 33, Pablo llega a Cesarea. Y dice aquí, tomando a Pablo, le llevaron de noche a Antípratis. Los 200 soldados únicamente llegaron hasta Antípatris, porque era la parte más peligrosa y llena de judíos. En el comentario de Barclays dice, hasta Antípatris, unas 25 millas más o menos, el campo era peligroso y poblado por judíos. Después de allí, el campo estaba abierto y plano, poco común para una emboscada y de gran manera poblada por gentiles. Entonces ya no había ningún problema, ¿no es cierto?, hasta ese lugar. Menciona luego, dice que presentaron también a Pablo delante de él. Pablo logró salir de Jerusalén a Cesarea. Y el complot de los 40 asesinos definitivamente falló. Algunos se preguntan si los hombres que hicieron tal juramento de no comer, de no beber, hasta verle muerto a Pablo, ¿qué pasó con ellos? Probablemente este no era el caso de que ellos deberían estar muertos, pero los rabinos de la antigüedad permitían quebrantar 4 tipos de juramentos, y entre ellos están los juramentos de incitación, juramentos de exageración, juramentos de hechos en error, juramentos que no se podían cumplir por restricciones. Me imagino que estuvieron allí y les perdonaron y no pasó absolutamente nada. Exclusiones permitidas para cualquier tipo de contingencias, menciona. Más adelante, los versículos 34 al 35, Pablo espera el juicio de Cesarea. Y habiendo entendido que era de Cilicia, porque es justamente lo que se mencionaba, ¿no es cierto? Quizás Félix esperaba que Pablo viniera de algún otro lugar para que otro escuchara su caso. Aparentemente, el saber que era de Sicilia significaba que Félix era el responsable de escuchar y de decidir su caso. Y es allí donde él menciona y dice, te oiré cuando vengan tus acusadores. Esta sería la primera oportunidad que Pablo tenía para hablar de alguien de ese nivel de autoridad, que justamente era el gobernador. Y así de esa manera se iba cumpliendo las promesas hechas a Pablo hace unos 20 años atrás, que se lo menciona en Hechos capítulo 9, versículo 15, que llevaría el nombre de Jesús ante los reyes. Y mandó, dice, que le custodiasen en el pretorio de Herodes.
Esto dio comienzo a 2 años de confinamiento de Pablo en Cesarea. Después de eso, él pasó al menos 2 años en Roma, al juntar el tiempo de los viajes. Los siguientes 5 años de la vida de Pablo los vivió bajo la custodia de Roma. Este era un contraste a los años previos de viajes espontáneos y largos. ¿Qué es lo que nosotros aquí estamos viendo? Consideramos que en realidad Pablo tenía muchos enemigos y su vida corría peligro. Por lo tanto, él estuvo custodiado, él estuvo preso durante tanto tiempo, pero creemos que era por protección, para evitar justamente que Pablo muera. Y es allí donde nosotros nos damos cuenta como Dios, decíamos, utilizó a los mismos romanos para que cuiden de Pablo y para que Pablo siga escribiendo las diferentes cartas que escribió en las prisiones. Pablo vivió muchos años con gran libertad y tuvo que confiar en las promesas de Dios a través de esos años. Pero aún tenía que confiar en las promesas de Jesús en sus años de poca libertad. Y el saber que Dios puede trabajar de una manera poderosa a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de que él no estaba afuera, no estaba en libertad, él estaba prisionero sin ninguna acusación, pero como decíamos, probablemente era solamente por protección. Pablo necesitaba recibir la promesa de Jesús, las promesas de hace 20 años y las promesas hechas recientemente. Él recibirlas con fe, dejando que esas promesas hicieran la diferencia en lo que sentía y pensaba. Todo creyente debe hacer lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo con todo esto? Que definitivamente no importa las circunstancias, cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un proyecto para nuestras vidas, no importa en qué circunstancias nos encontremos, Dios siempre tiene la razón. Es por esto que hasta aquí nosotros llegaríamos con este capítulo 23 y si Dios permite, la próxima semana continuaremos con el capítulo 24. Y yo quiero hacer énfasis en todo esto de cómo, sobre todo en este capítulo 23, fue tratado Pablo. Cómo es que Pablo estuvo en esos lugares, sobre todo prisionero. ¿Por qué razón fue castigado? Y además, ¿no es cierto?, en toda esta situación de que fue amenazado con la muerte, a pesar de que existieron no uno, sino 40 hombres que hasta prometieron, hicieron un juramento de no comer, de no beber hasta verle muerto a Pablo. Mire cómo Dios actúa, mire cómo Dios obra, utilizando a 270 soldados muy bien preparados, custodiaron y le llevaron hasta otro lugar en donde, según lo que se menciona, era un lugar mucho más seguro. Sí, cierto es que estuvo preso, cierto es que pasó ciertas dificultades, pero es la forma como allí Dios le estaba protegiendo a Pablo. Recuerde, cada vez que nosotros pasemos por situaciones difíciles, a pesar de que nosotros no entendamos en ese momento, es porque Dios nos está cuidando, Dios nos está protegiendo, Dios tiene un plan perfecto, Dios nos está protegiendo de todo lo malo, aun cuando, como decíamos, en el caso de Pablo, estando ahí en la cárcel, sin que tenía ningún tipo de pruebas de que haya hecho algo malo, allí estaba Pablo, protegido por Dios a través de los soldados
romanos. Hasta aquí entonces llegamos con nuestro capítulo 23. Dios permita, la próxima semana continuaremos con el capítulo 24.